Pues acabamos de llegar a Barcelona y da mucho la sensación como si fueran como las 12 de la noche o así, porque está todo muy vacío y casi nada está abierto, mirad. Y aparte hay como muy pocos vuelos. Muy buenas amantes de los umlaut, esto es Düsseldorf lleva umlaut, yo soy Alba. Y yo soy Isaac, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ha sido nuestra experiencia viajando de Alemania a España en medio de la pandemia esta, en medio de la segunda ola. Así que os vamos a explicar poquito a poco, punto a punto, cada cosa que es importante saber y con lo que nos hemos encontrado, básicamente, ¿no? Exacto. Pues bueno, a finales de octubre tuvimos que viajar a Barcelona porque se nos caducaba el DNI, el carnet de identidad se nos caducaba y teníamos que viajar a Barcelona sí o sí. Y semanas antes, bueno, es que no semanas antes, sino la semana anterior, justo la semana anterior, estaban diciendo en todas partes que todo estaba empeorando muchísimo, que la segunda ola, que todo era un horror y nosotros en plan, vale, tenemos vuelos para finales de octubre, tenemos que viajar porque tenemos que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Porque teníamos un montón de miedo de llegar allí y que nos cancelaran el vuelo, tenernos que quedar, bueno... Enfermar, bueno, mil cosas. Mil cosas, claro, porque si nos ponemos enfermos y estamos en Barcelona no podemos volver. Entonces todo era un desastre y teníamos muchísimo miedo en este aspecto. Entonces tomamos todas las precauciones que podíamos tomar. Y bueno, por eso hemos querido hacer este vídeo para explicaros cuáles son estas precauciones, cómo ha sido nuestro punto de vista, nuestra experiencia, etc. Entonces, una de estas medidas, y muy importante, fue comprar una mascarilla decente, una mascarilla que valga la pena, una mascarilla que te dure, ¿no? Exacto. Y para eso compramos estas mascarillas que son las tipo FFP2, ¿vale? Que son bastante buenas, o al menos eso lo dicen en internet, ¿no? Sí, dice que son las más seguras. Exacto. Y compramos esas para el vuelo, importantísimo. Y después, evidentemente, pues comprar mucho desinfectante, pues que nos salga el desinfectante por las orejas. Sí, básicamente sí. Aunque dentro del avión nos dieron también unas pequeñas toallitas con las que limpiarnos. Pero bueno, nosotros queríamos llevar también muchísimo desinfectante. Y guantes, también cogimos guantes. También compramos guantes. Guantes que fuimos cambiando conforme íbamos pasando las diferentes etapas del aeropuerto, ¿no? Que parecía un videojuego eso, superar. Venga, vamos al control, nos quitamos los guantes, nos ponemos otros dentro del avión, no sé qué. Es que realmente fue una odisea. Sí, ahora os explicamos, explicamos. Pues bueno, no éramos los únicos que tomamos medidas, obviamente, y los del aeropuerto y los de la compañía aérea también toman medidas. Y una de las medidas que tomó la compañía aérea con la que volábamos era que era obligatorio facturar las maletas, o sea, no podíamos ir con maleta de mano. Supongo que esto es para que la gente no se acumule en los corredores, para sacarlas, bueno, no sé, cosas de la compañía aérea. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer al llegar al aeropuerto de Düsseldorf fue ir a facturar estas maletas. Que fue nada, un momento, es que no había cola, nada, fue un plis. Y bueno, después en el control de seguridad que iba, también es que estaba súper vacío, nos obligaron a quitarnos la mascarilla un momento, que a mí eso me sorprendió muchísimo. Me lo dijeron en alemán y yo me quedé como... No lo estoy entendiendo, o sea, sí que lo entendí que me dijo la señora, quítate la mascarilla, pero yo estaba como, no puedo estar entendiéndolo, que en esta situación me esté diciendo la señora que me quite la mascarilla. Pero sí, efectivamente, a ti te pasó lo mismo. Sí, era un momento quitar y poner, pero te tenías que quitar la mascarilla. Sí, y esto en España no nos lo hicieron. Esto no. No, en España no. No sé, cada país debe tener sus normas, supongo. Otra cosa de la que nos dimos cuenta, y es bastante evidente, ¿vale? Es que hay muy pocos vuelos, muy pocos vuelos programados y las propias pantallas, si hay 4, a lo mejor se llenan solo 2 de vuelos que hay programados. A mí me impresionó muchísimo esto porque normalmente estábamos acostumbrados a ver estas 4 pantallas enteras y que se van cambiando y renovando porque hay una cantidad de vuelos increíbles y aparte había sitios europeos únicamente. Solo vuelos en Europa. Además, como había tan pocos vuelos, pues había muy poca gente en el aeropuerto. Exacto, es que estaba todo vacío. Y
bueno, toda esta poca cantidad de gente realmente se traducía también dentro del avión, porque había muy poca gente en el avión, había mucho espacio. En el de ida, porque en el de vuelta fue un poquito diferente. Sí, luego lo explicamos. Que os lo explicamos luego. Pero sí, pudimos estar sentados sin nadie al lado, que esto es uno de mis grandes miedos, una de las cosas que a mí me preocupaba, tener que compartir asiento prácticamente con alguien que no conocía de nada y tenerla al lado. Pero eso para nosotros no nos sucedió. Pero bueno, sí que había algunas personas que habían tenido que compartir, así que es un poco la suerte lo que te toque. Pues acabamos de llegar a Barcelona y da mucho la sensación como si fueran como las 12 de la noche o así, porque está todo muy vacío y casi nada está abierto, mirad. Y aparte hay como muy pocos vuelos. Después otra cosa importante a tener en cuenta, que para viajar a España nos hicieron llenar un formulario rellenando diferentes datos y nos daban un código QR al final. Con ese código QR lo enseñas al llegar al aeropuerto de Barcelona para que comprueben todos los datos y comprueben que, bueno, has dicho que no estás enfermo, que no tienes fiebre, muchas cosas que te preguntan y ya está, simplemente eso. Sí, y este control, cuando llegas a España, en nuestro caso fue a Barcelona, hay una fila con todo muy separado y tal, y entonces tú llegas a una especie de mostrador donde hay gente detrás y tienen una pantalla así de plástico para que no tengan contacto con la gente, y hay cámaras que están detectando la temperatura de tu cuerpo para que ellos vean si llega alguien que tiene fiebre. Exacto. Y ellos mismos te escanean el código QR, o sea, no hay ningún tipo de contacto, es todo muy muy rápido, la verdad. En el caso de que te hayas olvidado de rellenar el formulario antes, en ese momento puedes rellenarlo también. Bueno, y luego una curiosidad es que en el aeropuerto de Barcelona, supongo que en todos los aeropuertos de España funciona igual, no dejan entrar dentro del recinto del aeropuerto, o sea, dentro del edificio, no dejan entrar personas que no vayan a volar o que no hayan llegado en un avión, porque nos vinieron a buscar los padres de Isaac y no les dejaron entrar al aeropuerto, había gente controlándolo, pero en Düsseldorf sí que podía entrar quien fuera. En Düsseldorf da igual, no había control ahí. No pedían nada y había gente, de hecho, que estaba esperando a gente que llegaba. Así que en eso Alemania y España parece que lo están llevando diferente. Sí. Bueno, pues una vez pasada nuestra estancia en Barcelona, sin salir demasiado, ¿vale? Pero con el DNI renovado, eso sí. Lo más importante, logramos renovar el DNI. Lo más importante, una vez con eso nos enfrentábamos al vuelo de vuelta a Düsseldorf. Y el primer problema que nos encontramos en la vuelta fue el sobrepeso en la maleta. ¿Por qué? Pues porque Alba se llevó muchos libros de Barcelona, ¿vale? Pensando que no nos controlarían el peso porque era una maleta de mano, y resulta que sí que lo controlaban porque todo eran máquinas. Entonces una máquina no le puedes decir, oye, que me pasa un kilillo de más, me lo pasas ahí por debajo de la mesa, ¿no? No, ahí ¡pam! Sí, no. Bueno, es que era eso, ¿no? Que no había demasiada gente atendiendo, solo 2 personas, y tuvimos el problema, pero es que tampoco podíamos, aunque quisiéramos pagarla, era como que no teníamos manera de poderla facturar y nos tuvieron que ayudar. Claro, porque solo había un mostrador, y las máquinas no aceptaban de decir, pago la maleta extra, el extra de sobrepeso, nada. Había un mostrador y tenías que ir tú ahí con la maleta y decir, oye, pues quiero pagar sobrepeso, y ya está. Al final lo pudimos pagar y bien, pero tuvimos una hora larga. Sí, una hora larga estuvimos, porque claro, las trabajadoras de allí estaban insistiendo todo el rato que pusieras allí la maleta y te fueras, y no nos daban la indicación de no, es que tenéis que hacer la cola, hasta que al final lo logramos entender que funcionaba así y lo pudimos hacer, pero costó un ratito. Y otra cosa que nos encontramos es que, bueno, porque por lo que sea el aeropuerto de Barcelona pues será más grande, tendrá más tráfico y había más gente, y la distancia la gente no la respetaba demasiado, ¿no? No, es que la respetaban poquísimo, estaba todo el mundo pegado a ti. Todo el mundo pegado, es que además tampoco sé qué prisa tienen, porque al final el avión se va a ir a 1 hora y tú no vas a estar antes ahí, no sé, no regalan nada, ¿no? No. Bueno, te regalan las toallitas desinfectantes. Exacto, pero las dan a todos, o sea que no sé qué necesidad hay de no respetar la distancia de seguridad. No lo sé, tío, esto es algo que yo de verdad que no entiendo.
Y bueno, esto mismo de no respetar del todo las normas también nos lo encontramos al bajar del avión. Y esto fue en los dos vuelos, tanto al llegar a Barcelona como al volver. La gente del avión, los que trabajan dentro del avión, estaban diciendo todo el rato y enfatizando mucho que la salida iba a ser por filas y que fueran de uno en uno, que no se acumulara en el pasillo. Pero es que la gente hacía lo que quería. Nah, la gente lo mismo que como si no hubiera pandemia. Exacto, exactamente igual. Y suerte que nos habían hecho facturar las maletas, porque si no, eso hubiera sido un desastre absoluto. Entonces ahí sufrí. Bueno, no sufrí, pero era como medio desagradable, la verdad. Sí, porque aunque te obliguen a facturar las maletas, mucha gente pasa de todo y va con la maleta ahí y entonces pues si cuela, ¿no? No sé, no lo entiendo yo esto tampoco, pero mucha gente tenía la maleta en la parte de arriba, que técnicamente en estos momentos, pues por normativa o lo que sea, está prohibido o no se puede. Y bueno, antes de bajar del avión, durante el vuelo, nos repartieron unos folletos que eran este formulario que nos hizo también rellenar España, pero que en España lo pudimos hacer desde una aplicación de móvil. Pero Alemania, ya sabéis que los alemanes son mucho más analógicos, nos dieron un formulario en papel que tuvimos que rellenar y entregárselo a la tripulación. Entonces, simplemente, pues eso, una curiosidad, que es una forma en la que los países controlan a la gente que entra y que sale del país. De hecho, este también nos lo descargamos nosotros antes y lo rellenamos a mano, pero tienes que imprimirlo y rellenarlo a mano. Sí, claro, es un poquito más percal, porque no todo el mundo tiene impresoras en casa. Exacto. Una vez llegamos a Düsseldorf, por fin estamos en Düsseldorf. Pues no ha acabado la cosa, Todavía no ha acabado la aventura, ¿no? Resulta que en el aeropuerto, los aeropuertos de Alemania, en el de Düsseldorf concretamente, te obligan a hacer una PCR, un test del coronavirus. Y la verdad es que fue bastante una experiencia religiosa, ¿no? Una experiencia religiosa, sí. Porque la cola, o sea, no sé si nos pilló en un momento de hora punta o lo que sea, pero había una cola de 2 horas, ¿no? 2 horas, sí, 2 horas de reloj estuvimos en la cola, fue muy fuerte. Ahí sí que respetaban la distancia de seguridad, al menos eso estuvo Sí, bien. pero porque había gente controlando. Sí, eso es verdad. Además, una cosa a tener en cuenta es que para hacer la PCR o el test del corona necesitas pues tu tarjeta de seguridad social alemana. No sé cómo funciona para la gente que viene de viaje aquí que no tiene eso. Supongo que dará la información española o de su país. Pero recogen tus datos bien, ¿vale? Te recogen todos tus datos, te dan un número de teléfono para llamarte y nada, te meten ahí el tema, que es bastante desagradable el test. Muy desagradable, súper desagradable, de verdad. O sea, seguro que ya habéis visto muchísimos vídeos, no os lo vamos a explicar explícitamente, pero es un poco desagradable. O sea, es posible, se puede hacer, no pasa nada, no te mueres. No duele. Dura muy poco Pero es y desagradable. es desagradable. Sí. Y bueno, recalcar otra vez que es obligatorio hacerse este PCR cuando llegas a Alemania de una zona de riesgo. Claro, si vienes de una zona que no es de riesgo, pues no. Pero un país que Alemania ha estipulado como de riesgo, como es el caso de España, pues sí que es obligatorio. Aunque realmente no lo controlan demasiado, pero bueno, ya que es obligatorio, estipulado por el gobierno alemán, pues lo mejor que puedes hacer es hacer caso, porque así las cosas funcionan mucho mejor. También decir que si has rellenado un formulario conforme que has viajado desde España y después no tienen el test del coronavirus, te podrían decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Es verdad, yo me lo haría. O sea, yo me lo he hecho. Yo me lo haría, sí. Pues bueno, una vez te hacen el test del PCR, ellos te dan un código QR, ¿vale? Entonces tú escaneas ese código QR con una app y simplemente te dan el resultado en más o menos un día o 2, ¿no? Cosa que a mí tardó más. A Alba le dieron en un día o 2 y yo estuve como 5 días, un montón de tiempo sin darme el resultado. Digo, ¿qué hago? ¿Soy positivo o qué? ¿Qué está pasando? Y nada, para solucionar este problema, simplemente tienes que llamar al número que te pone esa app, ¿vale? Y decirle, oye, que no me han dado los resultados, ¿qué pasa? Entonces ellos te dirán lo que tienes que hacer. Sí, y te lo acostumbran a enviar bastante rápido, a ti te lo enviaron Sí. rápido. En mi caso, el problema era que la app tenía un error y tal, y no funcionaba, no sé por qué. Bueno, en fin, eso. Pero lo importante es que ambos dimos negativo. O sea, Exacto. que no nos hemos enfermado. Somos Así que negativos. Somos negativos, somos muy negativos. No, pero está muy bien que todas las medidas que tomamos al final pues han dado sus frutos y no nos hemos enfermado. Así que todo salió bien. Que para la persona que se pregunte que si esto es posible hacerlo sin enfermar o morir en el intento, pues sí que es posible. Sí, es posible, pero eso sí, tomando precauciones. Exacto.
Pues hasta aquí nuestra experiencia, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Has tenido que viajar durante esta temporada de pandemia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Dínoslo aquí abajo en los comentarios. Y recuerda, suscríbete a este canal. Tienes por aquí un botoncito guapo que tienes genial, que es pum, darle y te suscribes. Y después te dejaremos un vídeo por aquí donde, cuando se podía viajar, pues te enseñamos a cómo viajar en tren por Alemania. Está muy guay el vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!